Hola a todas y todos, bienvenidas a otra clase del curso de Pensamiento Estadístico y entramos ya al segundo capítulo del curso, que es toda la parte de inferencia estadística desde la perspectiva frecuentista, que es lo que generalmente se enseña en un curso tradicional de la estadística. Así que vamos en una unidad comprimir los cursos más tradicionales de la estadística, siempre de la mirada que tiene este curso, que está dando de pensar un poco los supuestos y los fundamentos de los métodos. Así que entramos de lleno ahora acá a la inferencia estadística, que es el grueso de este curso. Entonces partamos, para entender lo que es la inferencia estadística es necesario entender varias definiciones. Partamos hablando de poblaciones y muestras. Entonces, la inferencia estadística, lo que nosotros queremos hacer es investigar propiedades de alguna población objetivo. Population en inglés, nuestra población que nosotros queremos estudiar y queremos inferir ciertas propiedades sobre ella. Por eso decimos la palabra inferencia. Entonces, una población se refiere a todo el grupo de individuos que nosotros queremos estudiar. La palabra individuo no necesariamente es una persona, puede ser cualquier cosa que nosotros queramos estudiar, pero que se separe en ciertas unidades. De hecho, generalmente se usa la palabra units en inglés para hablarse de los individuos de una población, los elementos de una población. ¿Qué puede ser una población? Pueden ser todos los humanos del planeta Tierra, pueden ser todos los habitantes de un país, todos los habitantes de una comuna, todos los estudiantes de una universidad, o todas las células de un tipo de animal, todas las ampolletas que produce una fábrica, todos los autos que produce una fábrica de tal marca. Esa es la diversidad, pero hay una población que nosotros queremos estudiar. ¿Ya? Por ejemplo, si nuestra pregunta de investigación es ¿cuál es la altura promedio de la gente en Chile? Aquí la población sería todos los habitantes de Chile y los units serían personas. Cada unidad o elemento sería una persona que vive en el país de Chile. ¿Qué es lo que pasa? Que si uno quiere hacer conclusiones, que es el rol de la inferencia, sobre una población, por temas prácticos, no es posible obtener todos los datos de la población. En los casos particulares donde uno recolecta datos de una población completa, habla de un censo. Pero los censos son caros, se hacen para ciertos años, lo hacen los estados para calcular estadísticas no inferidas, pero es un proceso muy costoso. Entonces la idea de la estadística es ¿qué pasa si yo trabajo con una muestra? La idea de una muestra es ver si yo con un subconjunto de los elementos de la población pueda igual encontrar buenas propiedades sobre la población objetivo. Entonces, en la inferencia estadística, nosotros tratamos de llegar a conclusiones razonables sobre la población usando evidencia, que son los datos, provista por datos muestriales. ¿Ya? Muestra. Una muestra, entonces, es un subconjunto de los elementos de la población que yo uso para inferir propiedades de esta. Entonces, un estadístico muestreal, seguimos con definiciones, todas las definiciones están en negrita, o un estadístico, se usan los dos términos, es una medida cuantitativa que se calcula de una muestra. O sea, si yo de una muestra calculo cosas como el promedio, la desviación estándar, el mínimo o el máximo, eso es un estadístico muestreal. O sea, si yo saco una muestra de 100 chilenos, ojalá aleatoria, y los peso en una balanza, y saco un promedio, ese promedio es un estadístico muestreal. La idea es que si yo hago las cosas bien, confío, y esa es la idea de la inferencia, que ese estadístico muestreal se parezca lo más posible al valor que obtendría si yo tuviera acceso a toda la población. Y esa es la idea de la inferencia. Ya, vamos con un ejemplo de lo que es una muestra. Ya. Una buena forma de obtener muestras sobre información cualitativa o cuantitativa es hacer una encuesta, en inglés un survey. Por ejemplo, un survey nos puede ayudar a determinar el porcentaje de la población que tiene alguna característica particular. ¿Ya? Por ejemplo, para el tema de ver publicidad en los programas de televisión, las empresas publicitarias les importa mucho saber cuánta gente ve ciertos programas de televisión. Y por eso es muy importante cosas como el People Meter, donde a ciertas casas se le mide qué canales están viendo todo el tiempo. ¿Ya? Esa muestra, que eso no está instalado en todas las casas, en todas las televisiones, solamente en una muestra de las casas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, que igual que en Chile con los People Meter,
hay una agencia que se llama Nielsen Media Research y esta agencia hace una encuesta para obtener una población de las casas de Estados Unidos que están viendo algún programa de televisión en cualquier momento. Sería muy caro para Nielsen hacer un survey o un censo de todas las casas que hay para obtener este parámetro poblacional, que el valor real. Por ejemplo, la cantidad promedio de horas que ve la gente de cierto programa sería un parámetro poblacional. Entonces nosotros, la idea es que ese parámetro poblacional, que vamos a estar con más detalle de eso, pero eso es la cantidad que a mí me gustaría realmente calcular, como el promedio de la altura de los chilenos. La idea es que yo, con una muestra, puedo estimar este parámetro poblacional, que es esta cantidad de interés. Y ese estimador de la muestra es un estadístico. Entonces un estadístico muestral es una medida, que generalmente es un número cuantificable, obtenida sobre una muestra, que lo que intenta es parecerse a un parámetro poblacional. Entonces la idea cuando uno estudia estimadores es cuando trata de calcular el error que podría tener este estadístico muestral en comparación con el valor poblacional, el parámetro poblacional del que yo me quiero acercar. Hartos conceptos aquí, así que les sugiero que hagan pausa aquí, maduren todos estos conceptos, porque son necesarios tenerlos más o menos digeridos para entender lo que viene a continuación. Hablemos ahora sobre los métodos para hacer estimación usando muestreo. El objetivo de muestrear es determinar el valor de un estadístico de una población de interés. Obtener es solamente usando un subconjunto de la población. ¿Por qué hacemos esto? Porque tenemos que ahorrarnos tiempo y trabajo. Y acá vamos a entrar en un tema que es muy importante en la estadística, que casi no se toca cuando uno habla de la estadística matemática, que es todos los errores que puede tener una muestra. Y por mucho que la matemática o la metodología estadística esté correctamente empleada, si la muestra no tiene las propiedades, no se parece bien a la población, todas las conclusiones que nosotros desarrollemos a partir de la muestra van a estar sesgados. Entonces una buena muestra es representativa, esta palabra es muy importante, si se parece a la población en una versión pequeña, si una versión pequeña de la población. O sea, desde el punto de vista de distribuciones, es que la distribución de la muestra sea lo más parecida posible a la distribución de la población. ¿Cuál es el problema del huevo y la gallina? Como nosotros no tenemos acceso a la población, es muy difícil saber si una muestra es representativa. Entonces es muy difícil juzgar si una muestra está siendo representativa. Y es por eso que los métodos de inferencia estadística fallan tanto, como las encuestas, por ejemplo, las elecciones. Porque es muy difícil saber si las muestras que se usan para hacer estas encuestas realmente representan a la población votante o no. Pero a pesar de que uno no puede decir si una muestra es representativa, a menos que uno conozca a la población, ¿no? Pero eso generalmente, si uno ya conoce la población, no tiene sentido hacer una encuesta. Uno sí puede saber, y hay cosas que sí están estudiadas, si un método para obtener la muestra es bueno o no. Hay ciertos métodos que me dan más garantías de obtener una muestra representativa que otras. Entonces decimos que un método de muestreo está sesgado, biased en inglés, esta es una palabra que vamos a usar mucho en estadística, si produce muestras que sistemáticamente, o sea en promedio, son mayores o menores que el parámetro poblacional. O sea, si yo, de mi muestra, si tengo un método para obtener una muestra, y ese método para obtener muestras sistemáticamente me da estadísticos, por ejemplo un promedio, que son menores o mayores de manera sistemática que el parámetro poblacional, que es este valor de interés, decimos que el método para obtener la muestra es sesgado y por ende me va a producir muestras que son sesgadas. Y los problemas o sesgos de un método de muestreo pueden venir generalmente de dos formas en el contexto de las encuestas. Acá estamos hablando principalmente de las encuestas como una forma de obtener muestras sobre información poblacional. Existen otras formas, hay cosas llamadas experimentos, por ejemplo, que vamos a hablar más adelante cuando hablemos de test de hipótesis.
Pero para esta clase introductoria nos vamos a quedar con las encuestas. Entonces, uno es el sesgo en selección de la muestra, el Sampling Selection Bias, que es todos los errores que uno puede hacer cuando construye la muestra. Y Response Bias, sesgo de respuesta, tiene que ver con la forma en que yo formulo mis preguntas o la forma en que las respuestas son obtenidas, que pueden hacer obtener resultados sesgados. Entonces hay dos formas, entonces es importante. La única, hasta ahora que he hablado, que la forma de acercarme a una población, tengo dos caminos, o un censo o una muestra. El censo es muy caro. La idea es usar la muestra. La idea es que la muestra sea lo más parecida posible a la población, y para eso la muestra tiene que ser insesgada. Es difícil medir si una muestra es insesgada porque no tenemos acceso a la población, pero sí podemos asegurarnos lo más posible que el método que usamos para construir nuestra muestra y nuestra encuesta no tenga errores inherentes que nos lleven a obtener sesgos. Y esos errores pueden venir de dos tipos, como les decía. Pueden venir de la forma en que yo construyo mi muestra o la forma en la cual yo obtengo mis respuestas. Si ven, hasta ahora estamos hablando de puros conceptos, no he hablado ni un concepto matemático todavía. Estamos hablando solamente de todas las cosas que la parte matemática asume que están bien hechas y por lo general nunca lo están, porque es muy difícil hacerlas bien. Y esa es toda la parte metodológica de la estadística que es importante entender en un curso de pensamiento estadístico. Hablemos de los sesgos entonces por selección. Los sesgos por selección de muestra ocurren cuando el método de muestreo termina en estimadores o estimados, que son estos estadísticos que uno calcula sobre la muestra, que son sistemáticamente mayores o menores que el parámetro poblacional de interés. O sea, si un método, por ejemplo, para medir la altura de los chilenos, siempre me da gente con mayor peso que el promedio poblacional, hay un sesgo. Si ese error es aleatorio, no es tan grave. O sea, si generalmente la mitad de la gente da menor y la mitad de las veces da mayor, a veces los promedios de eso se arregla o se cancela. Pero cuando el error es sistemático hacia un lado, hablamos de que tenemos un sesgo importante, ¿ya? No sé, por ejemplo, imaginémonos que uno quiere medir el peso de los chilenos y construye su muestra en alguna comuna donde la gente hace mucho más deporte que el resto. Entonces, estaría claramente que esa muestra tendría un problema, ¿ya? Que me daría sistemáticamente un peso menor. Ahora vamos a entender vamos a ver exactamente cuál es ese tipo de sesgo. Entonces, uno es el sesgo de tamaño. Vamos a ver ahora todos los tipos de sesgos de selección de muestras. Básicamente, el tamaño un sesgo de tamaño es un método de muestreo que le da a las unidades mayores o más grandes más chances o más oportunidades de ser muestreadas. Por ejemplo, clásicamente en los hospitales uno quiere medir, por ejemplo, la percepción de la calidad de atención en un hospital. Y lo que pasa si uno hace muestras, si uno va aleatoriamente a los enfermos en un hospital, los pacientes que pasan más días en el hospital tienen más probabilidad de ser seleccionados que los que están menos días. Y generalmente los pacientes que están más días son los pacientes que tienen enfermedades más graves y hay un sesgo ahí. Entonces es un sesgo de tamaño. Otro sesgo es el sesgo de respuesta voluntaria. La idea es que yo permito a la gente que voluntariamente se ofrezca para participar en mi encuesta. Clásicamente un programa de radio quiere saber a las personas que tomen su opinión respecto a algún tema particular de la contingencia. ¿Qué opina usted? O en Twitter, típico un famoso o alguna figura pública dice, ¿qué opina sobre esto? ¿Qué es lo que pasa? Que la gente que le importa el problema están sobre representados y los que no le importa el problema o no siguen a esta persona en Twitter no les importa. Entonces claramente estamos sobre representando a la gente que le interesa el problema. Ya que a veces la gente que le interesa el problema tiene una postura más clara. O por ejemplo, el calentamiento climático. Quizás la gente que no le importa el calentamiento climático no va a responder la encuesta porque no le interesa el tema. Entonces a veces uno puede obtener, y eso pasa mucho, y uno obtiene entonces por estas muestras basadas en voluntarios un sesgo, y hay que estar consciente de esos sesgos, ¿no? Cada sesgo implica que mi estimador o este estadístico que yo calculo de la muestra no se va a parecer al valor poblacional desconocido al cual yo me quiero parecer.
Otro sesgo es la muestra por conveniencia. Es donde yo las unidades que son los elementos de mi muestra, los escojo por algo que me convenga. Los que tengo más cercanos, los que tengo más baratos de conseguir, clásicamente la encuesta que yo hago a mis compañeros de trabajo, a mis compañeros de clase. ¿Ya? Por ejemplo, yo quiero saber cuál es el porcentaje de estudiantes en mi carrera que después de graduarse se van a ir a trabajar directamente. Y quiero ver, compararlos con los que se quieren ir de vacaciones o con los que quieren seguir estudiando. Entonces, una forma rápida de hacerlo es que yo le pregunte a mis amigos, ¿no es cierto? Voy a mis amigos porque es conveniente, pero es muy probable que mis amigos no representen bien a la población objetivo, que son todos los estudiantes. Porque en muchos casos los amigos se parecen más a uno y tienen intereses más parecidos a los de uno. Otro tipo de sesgo importante. Entonces vimos dos: por tamaño, por respuesta voluntaria y por conveniencia. Otro es el clásico, el muestreo basado en expertos. Clásicamente uno que se llama el sesgo en muestreo por conocimiento, por juicio. La idea aquí es que la gente es buscar expertos y pedirle a los expertos que me obtengan cierta información y que eso sea mi muestra, ¿no es cierto? Pero el problema es que los expertos pueden descuidar propiedades importantes de la población, ¿ya? Por ejemplo, antiguamente en los Estados Unidos, para ver las encuestas de votaciones, lo que hacía era que por cada región o condado habían expertos locales que a ellos le pedían, los expertos, que muestren a los votantes para ir llenando ciertas cuotas. Una cantidad así de hombres, una cierta cantidad de mujeres, votantes mayores que 40 y así. Entonces los encuestadores básicamente usan su propio juicio para ver a quién escogían, ¿ya? Decían, oye, yo conozco a esta gente que cumple estas condiciones, y los iba poniendo en su muestra para encuestar. En una elección que estuvo del 48, donde las encuestas estuvieron muy malas, permitió a los organizadores de esta empresa de encuesta darse cuenta que este sampleo basado en cuoteo, estaba sesgado. Entonces uno con el tiempo se da cuenta, hay gente que pues, históricamente ha usado ciertos métodos para construir encuestas. Y con el tiempo se dan cuenta que ciertas cosas están sesgadas. O sea, probablemente hoy en día que las encuestas, por ejemplo, electorales se están equivocando mucho, es momento para tratar de entender cuál es el sesgo que estamos generando en nuestras encuestas. Tiene que venir de acá, de alguno de estos tipos de sesgos. Entonces hay que ver qué está pasando. Este es el problema más grande, que es el sampling frame bias. El sampling frame es la lista de todas las personas de la unidad, de todas las unidades de la población, de la cual yo me gustaría obtener la muestra. El problema es que si uno tiene un sampling frame incorrecto, siempre haga el método que haga, siempre va a tener un sesgo. O sea, la idea es que si yo quisiera muestrear, por ejemplo, tener una muestra de los estudiantes de Bochef, el sampling frame serían todos los estudiantes de Bochef. En ese escenario el sampling frame es posible de conseguir, hay un registro de todos los estudiantes de Bochef. Pero cuando uno quiere estudiar problemas en que esa lista no es fácil de conseguir, hay que aproximar ese sampling frame para ver de dónde uno hace su muestreo. Y si ese sampling frame tiene algún sesgo, cualquier método que uno haga para muestrear sobre ese sampling frame va a estar sesgado. El problema es que en muchos escenarios es muy difícil hacer esa lista. Este, para mí, es el gran talón de Aquiles del muestreo. Por ejemplo, ¿cómo uno listaría a todas las personas que usan Internet en el mundo para poder... ¿Cómo construyo ese sampling frame? O todas las hormigas de un parque. Desde un punto de vista práctico, no se puede. Entonces siempre va a haber generalmente una diferencia entre la población y el sampling frame que yo construyo. Entonces a veces una muestra puede representar muy bien el sampling frame, pero qué tan bien esta muestra representa a la población depende en qué tan correctamente uno escogió el sampling frame. Y eso es algo que hay que pensarlo muy bien. Y a veces se necesita opinión experta, cómo acercarse, pero es un tema gigantesco. Este es un tema muy abierto en el diseño de muestras. Cómo hacerlo correctamente. Depende mucho del escenario y de la situación. Pero el tema es que si uno tiene un frame malo, aunque use el mejor método de muestreo, eso no te va a salvar.
Entonces, si hay un bad frame, o sea, si tu sampling frame está incorrecto, está incompleto, tiene un sesgo, la muestra va a ser mala. Entonces, este probablemente es el problema más amplio de los sesgos. Ya, cómo uno construye la lista de las personas de las que va a muestrear. Y otro tipo de sesgo, el sesgo que vimos anteriormente son los sesgos en la construcción del método de encuesta, y otro es la forma en que se hace la respuesta. Entonces, la forma en que yo obtengo las respuestas también me puede producir sesgo. Por ejemplo, el sesgo de no respuesta. Cuando uno hace una encuesta, por ejemplo, en la calle y espera que la calle sea representativa de mi población, toda la gente que no quiera responder la encuesta no va a ser considerada. Y esa persona realmente, ese perfil de persona es probablemente distinto a la gente que accede a participar en la encuesta. Entonces ahí tengo un sesgo importante de respuesta. También tengo el tema de las respuestas incorrectas o sesgo de medida. Eso pasa cuando la gente miente intencionalmente o cuando se usan medidas de medición incorrectas. Por ejemplo, cuando uso una balanza para medir el peso de la gente y esa balanza está mal calibrada. O a veces puede ser que la memoria de las personas que responden está incorrecta. Por ejemplo, típico cuando la gente de publicidad quiere saber cuánta gente ve un programa de televisión. Ciertos programas de televisión a la gente le da vergüenza asumir que los ve. ¿Ya? Hay gente que le da vergüenza asumir que lee un libro de autoayuda o que ve ciertos programas de televisión de farándula porque tal vez no se ve muy intelectual. Entonces, acá hay un sesgo, porque la gente va a mentir en la encuesta porque le da vergüenza decir ciertas cosas. Pasa mucho en los estudios médicos que los pacientes tienden a sobredimensionar o decir con más fuerza que han seguido las sugerencias de los doctores. Es muy común que la gente le diga a los médicos, sí, yo hice todo lo que usted me dijo, cuando en la práctica no lo hizo. O mucha gente cuando le preguntan cuántas horas pasa en el celular y si yo asumo esa respuesta en vez de medirlo, es muy común que la gente piense a subestimar la cantidad de tiempo que pasan con su celular. Entonces todas estas respuestas me pueden producir errores del tipo de respuesta. Y otro es un error en el cuestionario, un error en la encuesta. La forma en que las cosas se escriben, como la intención de cómo se escriben las cosas, y acá habla que las encuestas pueden ser manipulables, puede influir en lo que responde la gente. ¿Ya? Por ejemplo, acá hay una súper interesante de los encuestadores Reader's Digest, que le hicieron la misma pregunta a la misma gente, que en verdad era conceptual, que una era la opuesta a la otra, y la gente respondía cosas bastante contradictorias, solamente cambiando el tono. Entonces, las preguntas eran estas dos. Yo estaría decepcionado si el Congreso cortara los financiamientos para la televisión pública. Esta claramente está, de cierta manera, sugiriendo que el financiamiento de la televisión pública es importante. Mientras que esta decía, cortes de presupuestarios para la televisión pública se justifican como parte de un esfuerzo global para reducir el gasto público. Claramente esta está contradiciendo la otra. Entonces, una persona que está de acuerdo acá debería estar en desacuerdo con esta de acá. Y viceversa. Pero al preguntarle estas mismas dos preguntas a la misma gente, se da cuenta que para la primera, la mayoría de las personas estaban de acuerdo, y para la segunda, la mayoría de las personas también estaban de acuerdo. ¿Qué significa eso? Que la gente, y eso se hace, por ejemplo, los test psicológicos, esto se hace mucho. En los test de personalidad, de repetir la pregunta varias veces de formas escritas distintas para entender ciertos patrones de las personas. Pero es claramente ahí cuando una agencia que hace encuestas tiene un sesgo político y los resultados de la encuesta uno sabe que pueden manipular o pueden influenciar a la población. La forma en que se escriben las cosas puede influenciar a la respuesta. Entonces, si bien de aquí en adelante vamos a ver toda la parte de matemática, metodológica de la estadística, la inferencia, todo esto parte asumiendo que la muestra o la encuesta está bien hecha y es representativa de la población.
Pero en la práctica hay muchas propiedades de cómo se construyen los datos, como la que vimos acá, que pueden llevar a sesgos. Y es por eso que no hay que creer que si uno de verdad quiere analizar un resultado estadístico de una encuesta, lo que sea, además de los resultados, uno debería ponerse a mirar cómo se construyó la muestra. Eso es como un aprendizaje de pensamiento estadístico que es importante llevarse para la casa. Y dejemos este video hasta aquí. Ya con eso hablamos todo el tema empezamos a introducir lo que es la inferencia estadística y hablamos de errores de las muestras y pasamos después en el siguiente video a hablar de métodos para obtener muestras y empezamos ya a hablar de lleno de la inferencia estadística desde un punto de vista más formal. Nos vemos.